Bueno, entonces vamos a hablar sobre la parte de métodos en Java, que es un tema que nosotros ya hemos manejado, ya hemos hecho varios ejemplos sobre los métodos, pero para reforzar esa explicación, vamos a repetirla pues acá. Y les va a servir entonces para el taller, como les había comentado. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, es importante saber que implícitamente está el tema de los métodos, porque ustedes saben que un objeto es un elemento que se compone de un estado, un comportamiento y una identidad. Y el comportamiento del objeto viene determinado por los métodos como tal, por lo que el objeto puede hacer, ¿sí? Ahora, las relaciones entre objetos se dan gracias al paso de mensajes entre estos objetos. Y ese paso de mensajes se da por medio de los métodos. Y un método básicamente es como una función o un procedimiento donde vamos a poder realizar algún tipo de proceso, ¿sí? Son como pequeñas partes de código en nuestro sistema. Con los métodos podemos empezar a trabajar el principio de modularidad. Como en pequeña escala, los métodos serían eso, pequeños módulos de código que yo voy a llamar cuando voy a utilizar. Si yo necesito realizar un procedimiento cualquiera, necesito realizar una suma, voy a llamar a un método que se encargue de realizar la suma. Si quiero hacer el registro de un usuario, me voy a llamar al método que se encargue del registro de usuarios. Listo. Esta es la estructura básica de un método, muchachos. Un método en Java tiene un modificador de alcance, tiene un modificador de uso, tiene un tipo de retorno, tiene un nombre del método, tiene o puede tener parámetros y tiene el cuerpo del método, ¿sí? Ahora, ese modificador de alcance es ese tipo de modificador que nos permite ver o no ver los métodos como tal. Entonces ahí empezamos a hablar también de la parte de encapsulamiento. Recuerden ese concepto. Este modificador de alcance puede ser público, privado, protegido por defectos. En la estructura habla de un modificador de uso. Modificador de uso viene siendo, por ejemplo, este abstract que ya hemos trabajado con las clases abstractas, que define cómo se va a usar ese método. Si nosotros le ponemos un método abstract, ya sabemos que va a ser un método abstracto. Final o static, ¿cierto? Entonces static, recuerden el public, static, void, main. Ese es un método estático que es un método global para toda la aplicación. Define un tipo de retorno también, y el tipo de retorno nos dice cuál es el tipo de dato que el método nos va a devolver en el llamado. Puede ser entero, doble, string, boolean, o puede ser cualquier tipo de objeto, un método que retorne un animal, por ejemplo. O puede ser void. Void nos dice que un método no tiene retorno, es solamente un método que uno va a llamar. ¿Señor? El modificador de uso es opcional, ¿sí? Si usted no le pone el modificador de uso, pues no hay problema. Ya se utilizan es cuando lo necesita utilizar. Por ejemplo, un método abstracto debe tener el modificador de uso abstract. Es más, el modificador de alcance también es opcional. Si usted quiere, puede poner, en vez de public void sumar, puede poner simplemente void sumar. Ya sabemos que si no le pone modificador, va a ser default. Define el tipo de retorno también. El tipo de retorno, lo que dijimos, si el método devuelve o no devuelve algo. Si no devuelve nada, el método básicamente es void. El nombre del método, entonces el nombre del método cumple con la característica o con la regla camel case, ¿sí? En la que la primera letra de la primera palabra es minúscula y ya la primera letra de la segunda palabra, en caso de que la tenga, va a arrancar en mayúscula. Y el cuerpo del método pues es donde se hacen los cálculos, las operaciones, las instrucciones, o si tiene el retorno, ahí va a ir el retorno. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, esta parte es básicamente lo que hablo de las convenciones. Entonces dice que debe iniciar con la primera letra minúscula y cuando exista más de una palabra debe iniciar con la primera letra mayúscula. Acá un ejemplo, registrar edad, ¿sí? Y dice también entonces que los métodos permiten realizar los procesos devolviendo o no devolviendo valores y recibiendo o sin recibir valores también. Estos son los tipos de métodos básicamente que conocemos en Java. Tenemos métodos sin retorno y sin parámetros, métodos sin retorno y con parámetros, método con retorno y sin parámetros, método con retorno y con parámetros, que son las posibles combinaciones. Y adicionalmente hay un método especial, que es el que ya sabemos, que es el método constructor, que es un método que no necesita tener pues esa estructura camel case, simplemente el constructor se llama igual que la clase. Entonces acá empecemos.
Un método sin retorno y sin parámetros es un método que no va a devolver ningún valor y no va a recibir ningún valor tampoco en el método para ser procesado. Acá vemos el ejemplo entonces. Este es el modificador de alcance. Este tipo de retorno es el voice y este es el nombre del método sumar. ¿Sí? Y este método no tiene parámetros. La palabra reservada void nos indica que el método no tiene tipo de retorno. ¿Listo? Este método sin retorno y con parámetros. Entonces es un método que igual tiene sus modificadores, no tiene retorno, ya lo dijimos, por eso tiene la palabra void. Tiene parámetros que puede ser uno o más parámetros. Y los parámetros básicamente ¿cómo son? Tiene su respectivo tipo de dato y variable que le va a llegar al método. Y tiene el cuerpo del método como tal. En este anterior, a él no le llega nada y hace las operaciones en el cuerpo del método. Este le llegan dos datos y hace sus operaciones también acá, utilizando los datos que le llegan. Listo. El siguiente son los métodos con retorno y sin parámetros. Esos métodos con retorno y sin parámetros son métodos que no van a recibir ningún tipo de dato para procesar, pero sí van a devolver algo. Entonces acá ¿cómo funciona esto? Vemos que este public void iniciar es un método sin parámetro y sin retorno, que tiene una variable suma que se iguala a el método sumar. No le mandamos nada, estamos haciendo el llamado al método. Este sumar va a buscar el método sumar, que debe tener el mismo tipo de dato de la información que va a retornar. Si acá suma es entero, entonces el método debe ser entero, ¿sí? Porque suma va a almacenar lo que el método le tiene. Y dentro va a ser el procedimiento y al final va a decir que retorne algún dato cualquiera desde que tenga el mismo tipo de dato de este. Si nos damos cuenta acá, operación es entero. Entonces va a retornar este int y se va a almacenar en sumar. Se guarda aquí en esta variable suma y cuando imprimimos aquí va a imprimir el valor retornado en específico. El otro método es método con retorno y con parámetros, que tiene la misma estructura del anterior. La única diferencia es que aquí ya le va a llegar datos para procesar. Miremos acá, variable suma que va a ser igual a sumar y le mandamos un 5 y un 8. ¿Sí? Cuando le mandamos el 5 y el 8, él se va a ir para el método sumar, va a ser el tipo de dato entero como este, llega 5 en X, 8 en Y, hace la operación de X más Y, que eso daría 13, y retorna esa operación. Al momento de retornarla, el resultado 13 va a quedar en sumar, que va a pasar a suma, y después cuando digamos imprima suma va a imprimir el valor retornado. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. El otro método que tenemos es el método constructor. Ese método constructor es un método que es llamado igual a la clase, ¿sí? Y es un método especial. No debe cumplir la condición camel case que si arrancan, que debe arrancar en minúscula, la segunda palabra mayúscula, no. Debe llamarse exactamente igual a la clase. Y la diferencia con el resto de métodos es que ese solamente va a tener el modificador de alcance si es public, no van a retornar nada, el nombre del método y puede tener parámetros o puede que no los tenga, ¿sí? Básicamente eso, ese método constructor no puede retornar nada y solamente funciona para nosotros como de pronto inicializar componentes del objeto o crear instancias de una clase, ¿sí? Crear el objeto como tal. Cuando decimos animal, mi animal igual a new animal y paréntesis, ese es el constructor y es un método especial. Listo, pero no es un método especial que a cada rato vamos a seguir llamando y vamos a ejecutar operaciones, no. Se utiliza básicamente para iniciar el componente. Listo. ¿Preguntas ahí? Esa es la explicación de los métodos en Java. Ahora vamos a hacer un ejemplo, próximo video, el ejemplo práctico revisando cómo funcionan los métodos en un proyecto Java. Si te gustó este video, te invito a comentar, compartir, darle me gusta, suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.